Yo no sé si esto, aquí en la consulta, ¿Qué pasa? Ahí está. Buenas tardes a todos. Para quien no me conocen, soy el doctor Daniel Caíña, presidente actual de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Le voy a dar la bienvenida al primer Ateneo Internacional de Cirugía Bariátrica, organizado por la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de nuestra sociedad. Nos encontramos en el día de hoy transmitiendo en vivo desde el Hospital de Trauma de Emergencia de Malvinas, Argentina, junto con el Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. En un espacio virtual que hemos abierto para todos este tipo de eventos. En primera instancia, quiero agradecerles a todos ustedes por su participación en este evento y en especial a nuestros conferencistas y a los moderadores y al invitado especial, que ya el doctor Aguilar, quien va a coordinar este Ateneo, los presentará. Para mí es un honor, un privilegio compartir este escenario con grandes profesores de la cirugía bariátrica. Me siento muy contento y la relación que hemos construido con la Sociedad Colombiana de Obesidad, especialmente a COSIP, quien siempre está dispuesto a acompañarnos en todos estos eventos. Así que, doctor Silva, le agradezco. Le voy a presentar al doctor Juan Aguilar, que para mí es un orgullo, dado que ha terminado su formación académica y ha empezado su fellow en la primera vez que la Universidad de Buenos Aires nos ha certificado como carrera de especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Así que los voy a dejar con él, que les va a determinar y los va a presentar y va a manejar el Ateneo. Así que muchas gracias. Doctor Daniel Caíña, muchas gracias por esta presentación. Bueno, para comenzar, para mí es un motivo de orgullo poder encontrarme el día de hoy como moderador de este magno evento. Agradecerle primero a todos ustedes, han sido cerca de 700 inscriptos. Tenemos participantes de 27 países que, sin importar la diferencia horaria, están aquí pendientes de todas nuestras actividades académicas. El día de hoy inauguramos nuestro ciclo de Ateneos Internacionales. El primero nace desde la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Es un caso presentado desde México por el doctor Juan Carlos Olivares, cirujano bariátrico, quien actualmente tiene su práctica profesional en el Hospital Regional de Río, en Reynosa, México. El doctor Olivares es el director general de Obesity Surgeon, es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General desde el año 2001, actualmente miembro de la IPSO, miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica y es miembro del Club Internacional del Minigastric Bypass, John Bauer. Como invitado especial, desde España tenemos el honor de contar con el doctor Miguel Ángel Carbajo, cirujano bariátrico de alta experiencia, reconocido a nivel internacional por ser el creador de la técnica BAGUA del bypass gástrico de una sola anastomosis. El doctor Carbajo, además, es doctor en medicina y cirugía, especialista en el tratamiento de la obesidad, miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y de igual forma de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica. Desde Colombia nos acompaña el doctor Eduardo Silva, médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en cirugía general de la misma universidad, quien actualmente desarrolla su actividad quirúrgica en la Clínica del Country. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, ACOSIP. Es miembro de la IPSO, miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía y de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica. Desde Chile nos acompaña el doctor Juan Eduardo Contreras, pionero de la cirugía bariátrica en este país. Fue presidente del capítulo chileno del Colegio Americano de Cirujanos, miembro fundador del Departamento de Cirugía de Obesidad de la Sociedad de Cirujanos de Chile y miembro de la Sociedad Americana de Cirugía de Obesidad, de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y director del Centro de Entrenamiento e Investigación de Cirugía Laparoscópica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Actualmente es jefe del programa de cirugía bariátrica y cirugía mínimamente invasiva de la Clínica Santa María en Santiago de Chile. Desde Argentina, el doctor Daniel Caíña, cirujano bariátrico con más de 20 años de experiencia,
Actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, es expresidente y miembro fundador de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, jefe del Servicio de Cirugía General y Mínimamente Invasiva del Hospital Federico Abete y jefe del Departamento de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Centro de Obesidad de Malvinas, Argentina. Es director de la carrera de Cirugía General de la Universidad de Buenos Aires y es miembro de la Sociedad Americana de la Cirugía de Obesidad, de la IPSO, y miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía. Les recuerdo que desde la pestaña del chat van a poder hacer sus preguntas, las cuales los doctores Martín, Bernengo y Acosta se encargarán de recepcionar y las iremos transmitiendo a los conferencistas. También adicional van a encontrar una pestaña que dice archivos, donde hemos subido diferentes artículos científicos para la revisión de este tema, los cuales ustedes pueden descargar. Para hacerlo de una manera muy dinámica, ustedes van a tener la oportunidad de ir participando en diferentes encuestas que hemos tenido preparadas para ustedes. Doctor Olivares, sea usted bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este Ateneo Internacional de Cirugía Bariátrica organizado por la Comisión de Cirugía Bariátrica de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Bueno, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, acá desde México. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Cirugía Digestiva, de Argentina de Cirugía Digestiva. Y pues bueno, un saludo a todos los maestros que ya presentaron. Me interesará mucho ver su opinión en relación a este caso que se nos hizo muy interesante para poderlo presentar. Y pues bueno, vamos a empezar. El título de la presentación es Efectos del bypass gástrico de una anastomosis VAGUA en paciente con hipertrigliceridemia severa y pancreatitis aguda previa. Vamos a presentar el caso. Se trata de una paciente de 34 años de edad que es referida a nuestra consulta 2 meses después de un cuadro de pancreatitis aguda por triglicéridos en noviembre del 2018. De los antecedentes heredofamiliares, su padre fallecido sin referir causa de la muerte, antecedente de diabetes mellitus tipo 2, madre viva sin referir enfermedades, abuelos paternos fallecidos con antecedente de diabetes mellitus y los abuelos maternos vivos con antecedente de hipertensión arterial en ambos y diabetes mellitus en el abuelo. De sus antecedentes personales no patológicos, tabaquismo, alcoholismo y drogas negativo. Aquí va a ser importante porque la paciente tuvo un cuadro de pancreatitis y es negativa en este caso para el consumo de alcohol. De los patológicos, en lo quirúrgico destaca colecistectomía laparoscópica en el año 2012, liposcultura en el año 2015 y en el 2018. Dentro de los médicos destaca hipotiroidismo que no tenía tratamiento y alérgica a la aspirina. En sus antecedentes ginecobstétricos, la menarca a los 12 años, el ritmo de 30/3, gestas 2, paras 2, cesárea 0 y la fecha de la última regla en esta paciente fue el 29 de marzo del 19. Aquí es cuando nosotros ya hacemos el historial clínico en el mes de abril. Fue la fecha de la última regla que nosotros detectamos en este caso en la paciente. Del principio, evolución y estado actual del cuadro inicial en noviembre del 2018, que destaco, yo no estuve en el caso hasta el mes de enero que empezamos las primeras pláticas con la paciente, ya controlado toda la situación. En el mes de noviembre inicia su cuadro el 16, o sea, 2 días antes de su ingreso a emergencias, inicia por la madrugada con cuadro de dolor abdominal, que fue progresando hasta que 2 días después se presenta más fuerte, más agudo, a nivel de epigastrio, intenso, con náuseas, vómitos, por lo que habla con su ginecóloga, en este caso que es un médico muy cercano a ella, ya tiene mucha cercanía con este especialista que casualmente es especialista de nuestro grupo, y le refiere acudir a emergencias del Hospital del Río, ahí en Reynosa. A su ingreso llega deshidratada, facies dolorosa, en mal estado general. En la exploración física destacan en el expediente facies dolorosa, palidez de tegumentos, signos vitales con una tensión arterial de 140/90, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, frecuencia respiratoria de 24 por minuto y la temperatura de 37 grados Celsius. El peso registrado en el expediente en ese momento fue de 99 kilogramos. La paciente mide 1,67, por lo cual su índice de masa corporal estuvo en 35.61. Mucosa oral deshidratada, tórax con ruidos respiratorios normales, frecuencia cardíaca acelerada, pero rítmica, abdomen distendido, peristalsis disminuida,
doloroso a la palpación media y profunda y más marcado en la zona de epigastrio y abdomen medio, no refirieron que existiera signo de rebote. Las extremidades normales, llenado capilar adecuado, pero rápido. Dentro de los laboratorios que hicieron a su ingreso a emergencias, lo que destaca básicamente en la biometría hemática, una hemoglobina de 17.6, los leucocitos en 16.800, segmentados de 77%, las bandas estaban al 1%, en la glucosa, pues prácticamente normal, digo, trae 104 de miligramos por decilitro de glucosa, urea, nitrógeno en la urea y creatinina normales, el ácido úrico también, así como los electrolitos. Llamó la atención la albúmina un poco baja, 3.2, globulina 4.4, elevación de la deshidrogenasa láctica, 493 unidades por litro, y la gamma-glutaril transpeptidasa, 62 unidades por litro. La amilasa dentro de un parámetro normal, pero la lipasa sí elevada, 431 unidades por litro. Los triglicéridos destacaron dentro del perfil de lípidos, 11.637 miligramos por decilitro, y el colesterol también elevado, 554 reportaron, lo cual ahorita voy a hacer algunos comentarios en relación a esto. Y llama la atención a que hay que observar que en esta paciente la HDL, que es la High Density Lipoprotein, se mantiene en 26, lo cual es un nivel bajo en este caso. Le hicieron el ultrasonido abdominal y reportaron páncreas aumentado de volumen, edematoso a expensas de cuerpo y cola. La cabeza y el cuerpo uncinado lo reportan como normales, ecogenicidad aumentada en forma difusa, sin evidencia de colecciones peripancreáticas. Reportaron esteatosis hepática grado 2, no observaron dilatación de las vías intra ni extrahepáticas y así como ausencia quirúrgica de vesícula biliar. En la tomografía axial computada que le tomaron fue una simple 2 días después de su ingreso, el páncreas aumentado de volumen con contornos mal definidos, asociado a edema de grasa peripancreática, moderada a abundante cantidad de líquido libre peritoneal y en hueco pélvico, y lo clasificaron como un Baltasar E en ese momento. Aquí llama la atención, no sé si quieras comentar algo, Juan, pero antes de que comentes, lo que les llamó la atención, y se acuerdan mucho de esta paciente en el hospital, en el laboratorio, porque no le podían extraer muestras de sangre. A la paciente tuvieron que utilizar agujas calibre 14, calibre 16 para poder extraer muestras en ella, y una característica era que el suero era tan lipémico en ella que parecía o asemejaba a una veladora, en este caso por la cantidad de grasa que tenía en el mismo. Ahora sí, Juan, no sé si quieras comentar. En estos momentos en sus pantallas aparecerá nuestra primera encuesta. ¿Ha tenido en su práctica médica algún paciente con pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia? ¿Sí o no? Adicional a esto, vamos a hacerle una pregunta al doctor Eduardo Silva. Doctor, ¿ha tenido en su práctica médica algún paciente que haya presentado pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia? Hola Juan, gracias por la invitación y por compartir este espacio con todos nosotros. La respuesta, sí he tenido pacientes con pancreatitis por hipertrigliceridemia severa. En estas cifras tan absurdas, no, pero sí la hemos tenido. Y ahí quisiera, como Juan, para que preguntaras al otro Juan, que es algo en la historia, no sé si me estoy adelantando, ¿por qué decide cuando la opera 2 meses después de la pancreatitis? Probablemente yo hubiera esperado unos meses más a tener más frío el cuadro y a estar en mejores condiciones después de un Baltasar. Eso es el comentario que quería hacer. Comento nada más, doctor, que a la paciente la operamos 7 meses después. La operamos en el mes de julio. En el mes de enero la veo en la consulta, hacemos la primera entrevista y luego hasta el mes de abril hacemos el primer historial clínico y los preoperatorios empiezan en junio, hasta que no nos dio la autorización gastroenterología y medicina interna. De acuerdo, totalmente. La situación en esta paciente. De hecho, voy a continuar la historia ahorita que me diga el doctor Juan Aguilar. Muchas gracias, doctor Silva. Doctor Juan Eduardo Contreras, sí, la misma pregunta. ¿Ha tenido en su práctica médica algún paciente con pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia? Sí, aprovecho también de saludarlo. Gracias por la invitación. Voy a poner mi imagen ahí.
gracias por la invitación. Vengo llegando del pabellón, por eso estoy así. Bueno, ¿ha tenido algún paciente con hipertrigliceridemia en su práctica? Recuerdo un caso con 3.500 de hipertrigliceridemia, ha sido el más alto, y es un paciente que hizo 2 episodios previos de pancreatitis. Perfecto. Doctor ¿No se escuchó? ¿Se escucha? Sí, doctor Olivera, ¿será que sigue un poquitico adelante mientras Juan Aguilar se conecta de nuevo? Okay. ¿Ya se conectó? Voy a seguir entonces. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Ok, voy a seguir, doctor Daniel. Bueno, en reporte me gustaría preguntarle a Juan. ¿A Juan qué? El caso Olivera. ¿Por qué es Baltasar? ¿Por qué la clasifica? A pesar de que me consta que no fue paciente tuya en estos momentos, sino que fue del clínico, pero ¿por qué la catalogan como un Baltasar E? Parece más bien parecería un Baltasar a lo mejor C, doctor. Ahorita voy a hacer algunos comentarios. De hecho, la clasifican también como una pancreatitis moderada severa cuando parece más bien una pancreatitis leve. En este caso, yo pongo lo que quise poner es lo que está constatado en el expediente, en este caso, pero la paciente no tiene colecciones peripancreáticas, lo único que argumentaron era que había mucho líquido libre en cavidad, y eso yo creo que fue lo que les dio la justificación para pensar que era un E. Parece más bien una pancreatitis edematosa, parece más bien como lo describe el ultrasonido. Hay una inflamación del cuerpo y la cola del páncreas, y en el TAC no se ven colecciones ni se ve nada de esto, ¿no? De hecho, ahorita vamos a poner una diapositiva con la clasificación, y pareciera a lo mejor que es un grado más benigno en determinado momento, ¿no? Tomográfico. Perfecto, podemos continuar con el dato. Ok, voy a comentar el reporte evolutivo. Todavía yo no estoy en el caso aquí de todo lo que estoy comentando porque es cuando la paciente está en emergencias y a mí me llega hasta enero. Todo esto es de noviembre. El reporte evolutivo de caso de pancreatitis en terapia intermedia y hospitalización. La clasificación de Atlanta del 2012, ellos la clasifican como moderadamente severa. En este caso como una pancreatitis intermedia, por argumentar que tenía taquicardia y leucocitos elevados. La realidad es que la taquicardia podía estar relacionada a dolor, al proceso de deshidratación, etcétera, pero bueno, ellos argumenta el gastroenterólogo que tenía, en este caso, pareciera más bien, desde mi punto de vista, una leve. Y el reporte, pues ya vimos en el caso de la tomografía axial computada, de los hallazgos que pareciera que no es un Baltasar E propiamente. La paciente pasa cuidados intermedios para manejo de hidratación, control de líquidos, la ponen en ayuno naturalmente, manejaron insulina, pero solamente la manejaban en bolos cuando presentaba elevaciones de la glucosa, las cuales no fueron constantes, manejaron heparina no fraccionada para disminuir también los niveles de triglicéridos, y una vez que llegaron los triglicéridos a 500, iniciaron fibratos por vía oral. Vamos a ver ahorita más adelante cómo fueron cayendo los triglicéridos en los laboratorios por días. Pasa a hospitalización general a los 3 días, tuvo una mejoría muy rápida realmente, se iniciaron líquidos orales al 5º día, en forma gradual fue tolerando hacia el avance de la dieta blanda y mejoría general hasta su egreso 13 días después. La evolución paraclínica de la paciente fue adecuada, solo presentó elevación de los leucocitos, los cuales remitieron por ahí después del 8º día.
se hicieron ajustes antibióticos para protección de la paciente y tuvieron sobrecarga de líquidos porque al inicio manejaron muy agresivos los líquidos, la sobrecargaron y respondió bien a diuréticos, en este caso esta paciente. Aquí era lo que decía el doctor Caíña, en el grado E de Baltasar hay colecciones extrapancreáticas múltiples o extensas, pareciera que no es, yo no sé su opinión propiamente, pero pareciera un grado B como una pancreatitis edematosa más bien, no sé su opinión. Para mí es un C, generalmente es una pancreatitis leve, Sí. no me parece. Pero bueno, falta seguir y sé que, bueno, no era tu paciente hasta ese momento, pero Sí. la taquicardia severa, moderada, tendría que tener falla de algunos órganos y por ahora no No lo tuvo en ningún momento, doctor Daniel. Voy a seguir. Ajá, y tampoco... Sí, perdón. Bueno, ¿listo? Está bien. Aquí está la clasificación de Atlanta, en este caso la del 2012, que fue la que utilizaron y constataron en el expediente, y ellos la ponen como una moderadamente severa, porque decían que la falla de órganos fue resuelta en menos de 48 horas, pero realmente no había propiamente una falla de órganos, por lo cual yo considero que era una pancreatitis leve en esta paciente. Los triglicéridos, 24 horas después, toman controles en ella, pues obviamente el manejo de ayuno, la heparina fraccionada y sobre todo el ayuno en este caso, empezaron a notarse caída de los triglicéridos a 8,008, es lo que reportan 24 horas después, el colesterol también baja a 400, la glucosa ligeramente elevada, pero dentro de un parámetro manejable, la proteína se reactiva en 2.2 acá abajo y la lipasa sube en forma ya más importante a 1635. Después de eso, el 26 de noviembre, 8 días después, la paciente persiste con leucocitos elevados, 16,900, pero los triglicéridos ya están por debajo de 500, ya los tienen en 211. Cabe destacar que una vez que llegó a 500, iniciaron fibratos con ella, y el manejo de la rosuvastatina o una dosis muy baja de 10 miligramos, el colesterol está en 90, la glucosa todavía un poco elevada, pero realmente no un parámetro que asuste a nadie propiamente en su manejo, estaba reaccionando en una forma muy benigna, la deshidrogenasa láctica ya está normal en este momento, la gamma glutaritraspeptidasa estaba un poco elevada y ligeramente baja la albúmina, pero no a un valor, digamos, alarmante. Ya para el 30 de noviembre, esta paciente presenta la caída de los leucocitos a 8,600, una clara mejoría en su cuadro general y pues los triglicéridos 193, el colesterol por ahí lo veo en 59, la albúmina se mantiene bien, la glucosa ya estable, etcétera. Y pues bueno, su evolución pues fue adecuada en esta paciente, fue una evolución muy benigna propiamente. La tomografía axial computada de control del 27 de noviembre le hicieron una simple y una contrastada, vuelven a corroborar en este caso como una pancreatitis E. Yo coincido con el doctor Daniel en el sentido de que pareciera más bien una B o una C propiamente, más bien una C porque hay algo peripancreático por ahí, escaso derrame pleural, consolidación parcial de lóbulos inferiores pulmonares y atelectasia de predominio izquierdo, líquido libre 800 cc a nivel peritoneal, y edema en tejido celular subcutáneo es lo que hacen el reporte de radiología. Egresó del hospital 12 días después para manejo por la consulta externa, dieta blanda, baja en grasas, irritantes. La medicaron con pantoprazol, 40 miligramos al día, gemfibrocilo, que ese lo iniciaron desde dentro del hospital, 600 miligramos al día, la rosuvastatina y metformina. La paciente, destaco yo que sí estaba asustada por su cuadro, en este caso no refería conocer propiamente que los triglicéridos estuvieran tan elevados en ella o al menos no habían puesto atención en sus chequeos médicos previos a este ingreso. Entonces la paciente sí la tomó por sorpresa toda esta situación y se apegó muy bien al tratamiento, incluso hasta el momento de la cirugía ya con nosotros en el mes de julio. Le realizaron un ultrasonido un mes después, páncreas sin anormalidades relevantes, no se observaron colecciones ni pseudoquistes pancreáticos, continuó el manejo con dieta, estatinas, el gemfibrocilo bajo supervisión por el servicio de gastroenterología.
Y pues bueno, aquí pongo el comentario que hacían porque empezamos a platicar un poco antes con el especialista que nos la envía, que casualmente es gastroenterólogo de nuestro grupo, sobre las dislipidemias, en este caso relacionadas a pancreatitis. Comento que en esta etapa yo ya estoy enterado del caso, pero todavía no me mandan a la paciente. A mí me la mandan hasta el mes de enero. Y empezamos a comentar sobre los diferentes tipos de dislipidemia relacionadas a pancreatitis y pues comentamos por ahí que la tipo 1, la tipo 4 y la tipo 5 de la clasificación de Fredrickson son las que podían estar relacionadas a pancreatitis más frecuentemente. En este caso, ¿por qué argumentamos que posiblemente sea una tipo 5? Porque clínicamente estamos viendo triglicéridos y colesterol elevados. Sin embargo, faltaría corroborar o descartar si era una tipo 4 porque no teníamos estudios genéticos ni propiamente estudios de lipoproteínas en esta paciente. Entonces, pues básicamente para la clasificación, en este caso, clínicamente presumimos que era una tipo 5. En el análisis de datos que comentamos, pues bueno, sabemos que el triglicérido elevado en forma importante por arriba de 1000 se puede relacionar hasta en el 11% de los casos con pancreatitis, y cuando se tiene otro tipo de pancreatitis, ya sea biliar o alcohólica o de otro tipo, hasta el 40% de la población podría tener triglicéridos elevados propiamente. Entonces, aquí ya lo que había comentado de los tipo 1, 4 y 5 de la clasificación de Fredrickson. Y pues bueno, después nos pusimos a investigar por ahí en relación a la prevalencia de hipertrigliceridemia en la población latina, lo cual encontramos que prácticamente el 40% de la población puede tener por arriba de 150 miligramos por decilitro, y 1 de cada 4 personas puede tener por arriba o cercano a los valores de 200 miligramos por decilitro. No son valores muy altos, pero sí son significativos muchas veces para enfermedad propiamente. Después el estudio de Lazo, en este caso que se hizo en 8 países, donde participaron 31,000 personas, en este caso, encontraron situaciones muy semejantes donde hasta el 53% tenía niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, y lo mismo se corrobora, triglicéridos elevados en 1 de cada 4 personas, en este caso por arriba de 150 miligramos. El estudio CESCAS arroja resultados muy semejantes en esa situación. Y pues bueno, en esta paciente decide gastroenterología empezar a pues mandarla con nosotros para empezar los primeros abordajes, empezar a darle información, etcétera, porque a pesar de que había terapias y la maneja bien, para mi gusto, el gastroenterólogo, controlándola hasta el momento de la cirugía, como lo vamos a ver ahorita, era difícil que la pudiesen controlar por largo tiempo con la toma de medicamentos. No es una paciente, lo vamos a ver, a lo mejor de lo más apegada a los tratamientos específicamente. Entonces, decide el gastroenterólogo enviarla con nosotros, ¿verdad? Para ya abordaje propiamente por parte de cirugía metabólica. La paciente la vi yo en el mes de enero, continuaba su manejo por gastroenterología, como lo mencionamos, y lo que vimos con ella platicamos con ella y con su esposo, fue las posibles problemáticas que iba a presentar o se iban a presentar durante el evento quirúrgico al momento de el tipo de cirugía que le fuéramos a hacer. Yo siempre a los pacientes en la consulta les explico la cirugía restrictiva, las cirugías hipoabsortivas, en este caso mixtas, y pues vemos todas las opciones, los pros, los contras, etcétera, para que entiendan perfectamente qué esperar en determinado momento de los procedimientos. Definitivamente nuestra conclusión o lo que dimos de información, la manga gástrica la excluimos para esta paciente, no iba a servir en este caso con un triglicéridos tan elevados. Y pues hablamos del bypass en Y, el cual de preferencia, yo no lo hago el bypass en Y, me gusta más la cirugía del bypass de una anastomosis, la técnica del doctor Miguel Carbajo, y bueno, hablamos de los beneficios en determinado momento, pero también hablamos de las posibles problemáticas que íbamos a tener por haber tenido un proceso inflamatorio reciente, un antecedente quirúrgico con posibles adherencias intraabdominales y las posibles adherencias retrogástricas que podríamos tener por el evento inflamatorio previo. Ya una vez entendido esto, la paciente la regresamos a gastroenterología. En este caso, nomás reporto lo que encontramos. La paciente había subido un poco de 99 a 101 kilos.
el índice de masa corporal subió prácticamente 1 punto, un exceso de peso de 34.2, y bueno, en la exploración física nada más las cicatrices por la cirugía laparoscópica previa de colecistectomía. Regresamos a manejo por medicina interna y gastroenterología, nutrición, y que siguiera su preparación, en este caso, para estar estable, etcétera, y iniciamos los preparatorios el 19 de junio. No sé si quieran hacer un comentario hasta ahorita o sigo con los laboratorios. Podemos seguir con los laboratorios. Ok, perfecto. Los laboratorios, no sé si quieras hacer aquí la pregunta, Juan. Perfecto. Les voy a leer los resultados de la encuesta anterior. ¿Ha tenido en su práctica médica algún paciente con pancreatitis aguda? 473 personas votaron, sí, el 27%, no, el 73%. Ahora, en la pantalla, los invito a que respondan la siguiente encuesta. Dice, en este paciente, femenina de 34 años, que ya conocemos el caso, ¿le hubiera realizado cirugía? Sí, no, ¿qué tipo de cirugía? A, slip gástrico, B, bypass gástrico en Niederrux, C, bypass gástrico tipo Bagua, D, bypass gástrico tipo Sadis, o E, ninguna de las anteriores. Doctor Eduardo Silva, una pregunta para usted. En este paciente traído al Ateneo, ¿qué tipo de cirugía hubiera realizado si lo hubiera operado y por qué? Sí, felicitaciones por el manejo del caso. En lo que va hasta ahorita de la presentación, se hizo todo paso a paso y no tengo ninguna duda. Esta paciente con un índice de masa corporal ya en 36, con esas cifras de triglicéridos y 34 años de edad, no tengo ninguna duda. La hubiera operado, hubiera esperado esos 6-7 meses que se esperaron. Y dentro de mi armamentario, nosotros fuimos promotores del bypass gástrico en Niederrux mucho tiempo. Pasamos a manga y desde hace 3 años empezamos a trabajar de acuerdo a las indicaciones del doctor Carbajo en bypass gástrico de una sola anastomosis. Le hubiera hecho un Bagua sin ninguna duda, probablemente con unas modificaciones que ahorita tocaremos el tema, pero también le hubiera hecho un Bagua. Muchísimas gracias. Doctor Juan Eduardo Contreras, en este paciente traído al Ateneo, ¿qué tipo de cirugía hubiera realizado y por qué? Un bypass gástrico. Nosotros aún no hemos incorporado las técnicas con una sola anastomosis, por lo tanto yo le había hecho un bypass gástrico, que es lo que ya hemos hecho en otras oportunidades. Un bypass gástrico de Niederrux. Exacto. Perfecto. Doctor Daniel Caíña, en este paciente traído al Ateneo, ¿qué cirugía hubiera realizado? Bueno, a mí me gustaría completar un poco más, aparte con respecto a los estudios prequirúrgicos. El tiempo transcurrido me parece correcto, pero también la endoscopía es mandatoria, qué tipo, si hay alguna alteración. Y bueno, sin lugar a duda, yo creo que le haría a esta paciente, no por su sobrepeso, o mejor dicho por su obesidad, un bypass de una sola anastomosis. O sea, considero que es la cirugía que tiene una resolución del sistema, del problema metabólico más correcta, ¿no? Doctor Miguel Ángel Carbajo, una pregunta, ¿qué opina del caso presentado y qué tipo de cirugía hubiera realizado en este caso? Hola, ¿qué tal? Saludos de nuevo, otra vez, gracias por la invitación. Saludos a Edu, que no pude hacerlo en el preámbulo del inicio de la charla, deseando que vaya todo bien por Chile, igual que por el resto de sus países. Bien, sí, más o menos con respecto a las preguntas que han hecho antes, pues sí, obviamente también hemos tenido casos de este tipo, pero afortunadamente todos nos han llegado después de forma electiva. Quiere decir que, bueno, no a través de pacientes que han tenido su pancreatitis nos avisan en el hospital, y mucho menos no, sino que después de haber pasado su pancreatitis, pues al cabo de por supuesto, de más de 6 meses, la mayoría de las veces 1 año, 2 y quizás más. Es decir, como un antecedente más de sus patologías previas, ¿no? O sea que prácticamente, digamos que
que más bien en nuestra experiencia pues ha sido el caso de pancreatitis por hipertrigliceridemia, pues una comorbilidad más añadida a todo el conjunto de historial médico que presentan estos pacientes. ¿Y qué solución? Pues realmente yo creo que nosotros publicamos ya un estudio específico sobre el impacto del OSGB, del VAWA en la dislipidemia en general. Lo publicamos en el año 2016 en Surgical Endoscopy, que está ahí publicado, pueden ahí buscarlo. Y este fue un estudio en el que hicimos un screening sobre los últimos años previos anteriores a esta publicación, y nos salieron ahí alrededor de 150 pacientes portadores de dislipidemia aproximadamente. Entonces, los resultados, que los acabo de repasar ahora un poquito así rápidamente, es que el descenso concretamente en hipertrigliceridemia fue absolutamente espectacular. Es decir, que los resultados después de la cirugía a 2 años fue de un éxito completo en el 96,66% de los casos. Es decir, que no así tan espectacular en algunos tipos de colesterol, sobre todo de hipercolesterolemia refractaria con niveles bajos de high density lipoprotein, pero sí en hipertrigliceridemia. Los resultados fueron realmente espectaculares, y en algunas otras publicaciones nuestras a largo plazo, en estudios a largo plazo ya, también aparece que la dislipidemia prácticamente alrededor del 95-96% de los casos queda resuelta, inclusive a largo plazo. Estoy hablando de pacientes ya operados a más de 5 y a más de 10 y 15 años inclusive. O sea que, sin duda alguna, yo creo que aquí, si hay una indicación específica para este tipo de pacientes, es el VAWA. El VAWA tal y como ustedes lo están aplicando también, y como más o menos pues conocen y saben perfectamente cómo lo realizamos nosotros. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Les leo los resultados de la encuesta. Una pregunta, ¿Sí? Juan. ¿Cómo se puede contestar la encuesta? Porque estamos intentando contestarla y no conseguimos saber exactamente en qué lugar aparece. Doctor, para los comentaristas no aparece en la opción, aparece en la derecha. Okay. Pero si tiene el fellow cerca, si él está conectado, sí, ahí le va. Él sí quería contestar, o sea que... En la pestaña Polls, en la parte derecha, ahí se va a abrir la encuesta. ¿En qué pestaña? Al lado derecho de la pantalla dice configuración, chat, la tercera es Poll. Y en la pantalla de su fellow. Los resultados de la encuesta: slip gástrico 14%, bypass gástrico en IDE-RUX 40%, bypass gástrico VAWA 40%, SADI 6% y 0% votó por no realizar ningún tipo de cirugía. Doctor Juan Carlos Olivares, ya sabemos que usted realizó un bypass gástrico de una sola anastomosis. Cuéntenos, por favor, por qué escogió este tipo de cirugía en este paciente. Uno, porque es una cirugía, como lo dice el doctor Miguel, que ofrece muy buenos resultados para el manejo de las enfermedades metabólicas. Definitivamente hay otras cirugías que también pueden ofrecer estos resultados, como el bypass en Y, el SADIS, las derivaciones biliopancreáticas, etcétera. Pero nosotros estamos muy habituados en este caso a realizar el bypass de una anastomosis, la técnica del doctor Miguel. Entonces, fue aquí la cuestión de la decisión de hacerla, porque sabemos del beneficio que ya está comprobado en relación a este tipo de cirugía. Básicamente esa es la razón, ¿verdad? Obviamente las otras técnicas pueden tener buenos resultados. Yo difiero un poquito en relación al bypass en Y como una técnica que se basa en la primera parte del intestino, en este caso el yeyuno específicamente, y como que se necesitaba algo un poquito más acondicionado a la paciente, en este caso como es el bypass VAWA, que iba a desfuncionalizar más asa biliopancreática, como lo vamos a ver ahorita más adelante, en paso a paso la cirugía y luego el diagrama,
y los resultados a largo plazo también, porque una cosa, muchas cirugías pueden tener resultado a corto plazo o a mediano plazo, pero el problema es el largo plazo en este tipo de pacientes. ¿Me escuchan? Sí, Doc, lo escuchamos. Okay. Continúo la charla, ¿verdad? Me va a regañar el doctor Caíña, porque ¿sabes qué, Daniel? No le hice endoscopía y yo sé que me vas a regañar por eso. Ahorita que lo comentaste así, me quedé yo así como que me van a regañar, pero bueno, a esta paciente no le hice endoscopía. Bueno, que sí debió haberse agregado, estoy totalmente de acuerdo. En esta paciente, el 19 de julio iniciamos preoperatorios, 19 de junio, perdón, iniciamos preoperatorios. Los preoperatorios estaban dentro de los parámetros aceptables para cirugía, solamente la glucosa se mantenía en 114 a pesar del manejo con metformina y dieta. Los triglicéridos los tenía muy bien controlados el gastroenterólogo, el doctor Cano, manejando la dosis de gemfibrosilo de 600 miligramos día, la dieta, la paciente estaban pegados con ella, el colesterol se mantenía bien, estable, destaca acá abajo la hormona estimulante del tiroides por arriba de 9. En esta paciente sabemos que la TSH muy elevada o el hipotiroidismo propiamente puede generar problemáticas también relacionadas a los lípidos y problemáticas metabólicas. Entonces, aquí no la tenían suplementada todavía a esta paciente porque encontramos ese valor. Previo a eso no tenía valores tan altos, por lo cual no la habían manejado con terapia de hormonal sustitutiva. El resto de los estudios preoperatorios normales, la valoración cardiológica determinó una clase 1 en riesgo quirúrgico y pues bueno, entramos al momento de la cirugía con ella. Previo a eso discutimos dentro del grupo quirúrgico las posibles dificultades que podíamos tener al momento de la cirugía. Sobre las adherencias y lo que había comentado también con la paciente y su esposo de las posibles dificultades retrogástricas que podríamos tener por el proceso inflamatorio previo. Al momento de entrar a la cirugía, en el número 1 vemos algunas adherencias en la parte alta abdominal, las cuales fuimos liberando. Posteriormente, en el 2 empezamos, en esta cirugía, nosotros siempre empezamos con el conteo del intestino delgado, localizamos el ángulo duodeno-yeyunal, como lo podemos ver ahí en la parte central de la figura del número 2, y luego empezamos nuestro conteo en esta paciente. Normalmente, como parte del protocolo quirúrgico que seguimos nosotros, el ayudante a los 2 metros, cuando yo hago el conteo de 2 metros, el ayudante toma como la zona de referencia en el meso. No quiere decir que ahí nos vamos a quedar, sino que a partir de ahí ya llevamos 2 metros y seguimos nuestro conteo, en este caso hacia el intestino distal hasta la válvula ileocecal, como lo vemos en el 4, y ahí determinamos que la longitud total era de 520 centímetros en esta paciente. Entonces, en ella, normalmente en los pacientes nos paramos a los 2 metros, en ella decidimos pararnos, continuar el conteo hasta los 250, ahí tomó en el número 3 el ayudante la referencia, y como contamos 520 en esta paciente, decidimos hacer un bypass del 50%, nada más nos corrimos 10 centímetros más. En el 5 podemos ver dónde está el drenaje, un drenaje Penrose, donde nosotros hacemos el pequeño orificio en el meso para tomar ahí, pasar el drenaje y tomar la zona de referencia, y nada más nosotros como costumbre tenemos la cuestión de poner un pequeño clip en el meso, lo podrán ver en la parte central, algo brillante por ahí que es el clip que ponemos como referencia nosotros para que al momento vamos a perder de vista en un momento de la cirugía al dejar ya todo esto listo, porque nos vamos a la parte gástrica y pueden a veces ocurrir torsiones del meso, etcétera. Entonces, este clip lo dejamos nosotros para que al momento de subir el asa, el hecho de ver el clip nos dice que vamos en el sitio correcto, vamos en forma correcta a la cirugía. En el número 6, pues seguimos la disección, en este caso de adherencias que ya eran para liberar el estómago y que tomara una posición anatómica normal o correcta en su cara anterior. Ya en el número 7, en esta diapositiva, yo utilizo separador de Nathanson en todos mis pacientes porque me permite una muy buena visión de la zona quirúrgica gástrica específicamente o la zona alta abdominal.
Y esta la puse porque la paciente, a pesar de tener todo su tratamiento de medicamentos para la dislipidemia, etcétera, vemos un hígado graso marcado en ella. Entonces, esta paciente tiene un problema metabólico importante en este caso y pues bueno, pues coincide con lo que tenía desde noviembre, que ya reportaban en ella la esteatosis hepática, etcétera, por estudios en este caso de ultrasonido. En el número 8, pues estamos haciendo ya la colocación, en este caso, del separador más arriba para ver la parte alta del estómago. Yo utilizo esta gasita que ven aquí, está enrollada, los rollitos de gasita están amarrados con seda. Nosotros los llamamos cigarros o cigarritos. En cada paquete vienen 5 cigarritos y yo así me acostumbré a trabajar, porque aparte de que es más firme para poder ayudarte a separar, en este caso, el epiplón y zonas que podrían interferir con la disección, es para preparar mi zona quirúrgica. Me sirve porque sobre el reborde del hígado me puedo sostener y me permite abrir adecuadamente la zona. Ya en el número 9 vemos la disección de la zona del cardias. Vamos preparando la disección de la parte alta del estómago y el cardias para accesar a la parte posterior en esta zona y dejar la gasita del cigarrito colocada sobre esa zona, que me va a marcar la salida cuando haga la disección retrogástrica. En el número 10, pues bueno, ya nos vamos, ya que terminamos en la parte alta, seguimos en la curvatura menor del estómago. Como vemos ahí, estamos un poco debajo de la incisura angular, viendo los vasos sanguíneos en esta zona y seleccionando el sitio para poder hacer la ventana. Normalmente yo abro la parte flácida, en este caso del epiplón menor, y empezamos a hacer la ventana. En el número 11, si se fijan, contrario a lo que pensábamos, se ve la ventana, llegamos a la parte retrogástrica por la curvatura menor y no había, al menos no encontramos dificultades en la disección de esa zona, no había adherencias, es a lo que me refiero. En el 12 ya vemos la colocación de la grapa transversal del cartucho 45 AMT de Covidien, y lo colocamos en forma transversal. Este movimiento se lo tomé yo al doctor Miguel Carbajo cuando estuve por ahí en Valladolid con él, donde me aconsejaba tomar la parte anterior del estómago y jalar hacia arriba, en este caso jalar la engrapadora 45 un poco hacia abajo para lograr un poco más de longitud en el pouch, y la pinza de arriba, tracción hacia arriba, pero un poquito hacia la izquierda para que se coloque y el primer disparo quede en forma transversal, como debe de ser y como lo vemos aquí en la siguiente figura. Ya en la 13, pues bueno, vemos nosotros ya la colocación del cartucho que va a ir en forma longitudinal hacia la parte superior del estómago por fuera de la sonda orogástrica. Yo utilizo una sonda orogástrica, en este caso, que se utilizaba más bien porque ya prácticamente no se ponen bandas gástricas ajustables, y esta era de las bandas gástricas de LabBand. Yo tengo muchas sondas por ahí y nos ha servido mucho para calibrar los pouch en este caso. Más o menos calculamos que es un calibre 34. En la 14, como pueden ver, yo utilizo un separador hepático en J, que le llamamos nosotros, para traccionar el pouch gástrico y que me permita, como lo ven en el 15, ver la parte posterior, que es donde la zona retrogástrica, donde vamos diseccionando hacia arriba, liberando algunas adherencias, y siempre es bien importante, esto también se lo aprendí al doctor Miguel, el quitar en cada disparo, una vez que terminas, la grapa migratoria que podría interferir con el siguiente disparo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos hacia el ángulo y las pequeñas grapitas sueltas que quedan en la zona, las quitamos nosotros para que el siguiente disparo entre limpio. Ya en el 16 también es una costumbre que desde hace mucho tenemos en el grupo. Cuando ya vamos a salir, nosotros ya pasó el cartucho, me gusta que cuando va avanzando la cuchilla o navaja al engrapar y luego cortar, que se vean las grapitas que ya pasaron, ¿verdad? No hacer a ciegas este proceso para que te garantice que por lo menos va a quedar engrapado, porque a veces sabemos nosotros que no termina de cortar, pero luego ya corroboramos que quedó adecuadamente engrapado y cortamos con una tijerita lo que nos pudo haber quedado, en este caso de tejido que no alcanzó a cortar la cuchilla.
En el 17, pues ya está hecho el pouch gástrico adecuadamente. Vean el asa que la sube el ayudante, se ve arriba a la derecha la pinza donde está traccionando el Penrose, y en la parte media van a ver el clip, en este caso que colocamos nosotros en el meso, lo cual nos dice que vamos está en posición correcta el intestino delgado. Hacemos un sistema antirreflujo, unimos en lateral, en este caso el pouch gástrico, más o menos 10 centímetros, lo cual lo hago con Biloc 90, sutura barbada, en este caso 2 ceros, con técnica de sutura tradicional, laparoscópica. Yo no utilizo endostitch, me gusta más con portaagujas, en este caso el laparoscópico, ir haciendo la sutura continua hasta llegar abajo. Ya en el 18, como ven, pues ya están hechos los orificios, tanto en el pouch gástrico como en el intestino delgado. Y pues bueno, ya en el 19 el grapeo quirúrgico. Normalmente yo dejo anastomosis más o menos de 3 centímetros el diámetro de la anastomosis. Entonces, este es un cartucho 45, más o menos calculamos que nos quede a 3.5 introducido el cartucho para poder dar el disparo. En el 20, pues la revisión de la anastomosis por dentro, tanto el lado intestinal como el lado gástrico, y ver si no hay sangrado en los sitios de unión del grapeo quirúrgico. Y luego ya nos venimos suturando nosotros con Biloc 90, sutura barbada, también con técnica de portaagujas normal, laparoscópico, primero puntos de Lembert, como lo podemos ver, aquí ya está terminado en el 22, y en el 23, la que dice número 23, vamos a empezar la sutura cero mucosa, ¿verdad? Para continuar en este caso hasta abajo. Por ahí, yo me acuerdo por ahí que me recomendaba el doctor Miguel, y yo sé que me lo va a volver a decir ahorita, porque él empieza desde abajo. Yo no, mi grupo quirúrgico nos acostumbramos a venir desde arriba, terminamos el cierre y ponemos sutura Lembert, en este caso para prácticamente adosar el pouch gástrico sobre el intestino delgado, y por fortuna no hemos tenido ningún problema en esa situación. En el 24, una vez que terminamos la sutura anterior, juntamos la sutura posterior con la anterior y ponemos 2 clips laparoscópicos como método de seguridad específicamente, y posterior a esto, pues bueno, hacemos la prueba hidroneumática en esta paciente. Nótese aquí el clip que está en el meso, lo cual nos dice que todo está correcto, y pues hacemos la prueba hidroneumática en todos los pacientes. En la 26, pues la colocación del drenaje que va a estar por fuera del pouch gástrico, desde arriba, en este caso la parte más superior, y luego pasa por delante de la anastomosis que acabamos de realizar, y sale por contrabertura este drenaje de Penrose de media pulgada, sale por uno de los accesos laparoscópicos de 5 milímetros en subcostal derecho. Y pues bueno, este es el diagrama de la cirugía. Ahorita voy a explicar por qué optamos por hacer 50-50. En este caso, yo sé que la técnica descrita por el doctor Carbajo habitual es 60 de biliopancreática con 40 de asa común, pero nosotros a veces tenemos la problemática con nuestros pacientes que no vienen a la consulta o batallamos para que vengan a la consulta, y yo sí prefiero dejar un poquitito más en determinado momento para evitar problemas de tipo nutricional en estos pacientes. Coincidentemente, esta paciente la controlamos bien hasta diciembre. Viene con su ginecóloga hasta el mes de mayo, y ahorita vamos a comentar qué pasó por ahí con ella, pero coincidentemente la epidemia de COVID hizo que los pacientes, no solamente ella, muchos de ellos no pudiesen venir tanto a la consulta con ese tránsito que quisiéramos, y pues bueno, optamos mejor nosotros ser un poco más conservadores desde hace tiempo, precisamente por todas las problemáticas, no solamente la del COVID, porque esto lo hacemos desde antes nosotros. Juan, doctor Juan Eduardo Contreras. Aquí estoy. Doctor, quería hacerle una pregunta. Usted en la pregunta anterior nos respondió que le haría un bypass gástrico en IDE-RUX. ¿Usted considera que el bypass gástrico en IDE-RUX tiene mejor efecto metabólico que un bypass de una sola anastomosis? No. He ido cambiando mis criterios. Yo respondí, haría un bypass gástrico, puesto que es lo que hago actualmente, pero poco a poco he ido como entendiendo un poco lo que ocurre con operaciones de este tipo respecto al control metabólico, y creo que en el futuro yo lo voy a incorporar para casos como estos, es muy probable. Pero por ahora
los resultados, les quiero contar. Yo tengo 2 pacientes con hipertrigliceridemia muy elevado y los 2 le hice bypass y los 2 controlaron bien. Claro, tenía 3.000 y otro 4.000. No eran 11.000 con este caso. No sé si que habría sido mejor o no. Bueno, pero mi respuesta es esa. Tengo ahí otra consideración respecto al largo de las asas que no sé si ahora lo digo o como fundamento de esto o si hay tiempo después, lo podemos comentar después en la comparación del bypass con el bypass de anastomosis, de una anastomosis. Lo puede decir ahora, doctor. Ya. Lo que pasa es que la pregunta que yo me hago, y mi estimado amigo Miguel y Juan también podrían argumentármelo, es qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo largos de asa equivalentes a los que se han mostrado acá, tanto en la biliar como en la alimentaria, modificando el bypass Niederruh con ese mismo largo de asa. ¿Cuál sería el resultado con respecto al control metabólico y cuál sería el resultado, en ese caso, al compararlo, en diferenciarse o no respecto a la mala absorción que evidentemente existe en estos casos? Doctor Carbajo, lo escuchamos. Sí, bueno, a ver, el problema con el bypass en Y es que no podemos poner en duda que realmente tiene sus importantes efectos metabólicos, pero el problema, por lo menos en mi experiencia, cuando tuve ocasión de realizar, pues durante muchos años y prácticamente en su momento fui el introductor del bypass en Y en España, o sea que durante muchos años realicé esta operación que digamos tuve ocasión de realizarla de todas las formas habidas y por haber, porque tanto desde la era prelaparoscópica hasta la era laparoscópica posteriormente. Y siempre tuve tendencia a hacer asas largas. Es decir, que el bypass en Y estándar clásico prácticamente no lo realicé nunca. Y siempre utilicé, sobre todo en los últimos tiempos, la técnica de Capella y con pouch gástricos largos y también con este tipo de subidas del intestino hacia arriba para proteger toda la línea del staple line. Y también asas intestinales, sobre todo asas biliopancreáticas, lo más largas posibles. Por eso yo siempre le llamaba distal, siempre le llamaba bypass gástrico distal. Pero en realidad, cuando empecé realmente a cambiar al Bagua, me di cuenta que no era tan distal. Porque el problema en los resultados metabólicos no es en el primer año, ni siquiera en el segundo, en el tercero. El problema en los resultados metabólicos, tanto en la dislipidemia como en la diabetes, fundamentalmente, y otras comorbilidades graves como la hipertensión y demás, está en el largo plazo. Pues no tenemos que olvidar que estamos hablando de una enfermedad crónica y por tanto, siempre los enfermos hay que verles a largo plazo. O sea que esta misma mañana, nosotros teníamos en la consulta una paciente que hace 6 años le habían realizado un bypass en y en solamente 6 años había recuperado el 100% de su peso previo. El 100%. Se había convertido en diabética, que antes no lo era, se había convertido en diabética, se había convertido en hipertensa, se había convertido en dislipidémica, es decir, comorbilidades que antes de su bypass no tenía, ahora tenía. Entonces, quiere decir que esto son las cosas que a mí me hicieron reflexionar mucho en su día, en su momento, en la necesidad del seguimiento de este follow-up a largo plazo. Y el problema en la pregunta concreta que me hacía Eduardo es que, a ver, el problema está en el asa alimentaria. Y es que el asa alimentaria, pues a medio y a largo plazo, se convierte en absorbente. O sea, absorbe azúcares, absorbe glucosa, absorbe carbohidratos. Y este es el problema, este es uno de los problemas esenciales, no solamente del bypass en Y, sino de todos los bypasses con asa alimentaria. Lo mismo pasa y los mismos efectos he visto en muchos bypasses que ustedes no tienen
no tienen experiencia por allá, pero que sí han sido muy comunes en Europa, como el biliopancreático, el bypass biliopancreático de Scopinaro. Entonces aquí sí, en su momento, no actualmente prácticamente no se hace, pero en su momento, hace años, se hicieron miles de bypasses de este tipo, y yo he podido ver después muchos de ellos en la consulta, pues con una reganancia prácticamente del 100% del peso y con una vuelta otra vez a la aparición de las comorbilidades. Y todo esto no es debido al asa común, porque el asa común del bypass biliopancreático son solo 50 centímetros. Es debido a que hay 2,5 metros de asa, aproximadamente, de asa alimentaria. Y 2,5 metros de asa alimentaria, cuando empiezan a absorber, realmente se convierten como si fueran también un asa común completa. Entonces este es un poco el problema el problema del bypass en Y en este tipo de comentario que me hacían. O sea que, aunque hiciéramos una asa biliopancreática tan larga, el problema es cuánto largo es en un bypass en Y, cuánto largo o corto tenemos que hacer el asa alimentaria. O sea que, por esto, cuando yo reconvierto bypasses en Y a VAGUA, lo que hago es recortarles el asa biliopancreática, el asa alimentaria, todo lo máximo posible, para que realmente se incremente en la realidad también todo lo máximo posible el asa biliopancreática, y dejar un asa común pues lo más corta posible en el caso de recidiva. Estoy hablando del caso de recidiva después de un bypass en Y fallado. Y en fin, yo creo que el problema esencial siempre está en no olvidar que estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica, y este aspecto crónico es el que nos tiene que hacer pensar que estamos hablando de una enfermedad que es incurable, y que, por tanto, precisamente por esto, cuanto más potencial metabólico le incluyamos a los procedimientos bariátricos que vamos a usar, o que estamos pendientes o tenemos en mente usar, digamos, mayores beneficios a medio y sobre todo a largo plazo vamos a conseguir con nuestros pacientes. Juan, doctor Aguilar. Doctor Aguilar. Perfecto. A partir de ahora en la pantalla les va a salir una encuesta. Dice: ¿ha modificado las medidas descritas por el doctor Miguel Carbajo al realizar un bypass gástrico técnica VAGUA? Y posterior a esa va a aparecer otra pregunta que va a decir tipo de porcentaje, 60-40, 50-50 o otro tipo de medidas. Una pregunta para el doctor Eduardo Silva. Doctor Eduardo Silva, sí, usted que realiza bypass gástrico de una sola anastomosis, ¿cuál es su opinión personal de modificar las medidas estándares que el doctor Carbajo presentó en un 60-40%? Bueno, gracias, Juan, por la pregunta. La pregunta es muy buena porque todos hemos recibido la experiencia del profesor Carbajo, hemos estado allá, hemos visto su trabajo, y cuando volvemos a nuestros países a trabajar, entonces nos enfrentamos con una realidad del tipo de paciente que tenemos. El seguimiento de nuestros pacientes a largo plazo no es bueno. Nosotros en nuestro grupo hacemos cerca de un 80% de práctica privada, que haría pensar que uno después de 2 años, 3 años tiene un buen seguimiento, y no lo logramos. La tasa de seguimiento después de 2 o 3 años cae dramáticamente y perdemos el paciente. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros siempre fuimos bypass en Y de Roux, manga llegó. Teníamos problemas con nuestras mangas, los pacientes el reflujo y la reganancia rápida de peso. Teníamos problemas con nuestro bypass en Y de Roux por mucho dolor abdominal, y que 3 o 4 años empezaba nuevamente la parte metabólica a perderse. Decidimos cambiarnos, decidimos hacer bypass gástrico de una sola anastomosis. ¿Por qué lo pensamos? 2 ventajas grandes. Teníamos una técnica quirúrgica un poco más sencilla y teníamos la posibilidad de graduar. El 60-40% lo empezamos a hacer. Tuvimos mucho temor de los cambios nutricionales en nuestro paciente, que lo perdiéramos. En el paciente joven, por ejemplo, es otro problema. Paciente de 30 años, hacerle una cirugía con un riesgo de que lo perdamos y que los cambios nutricionales, que son fundamentalmente 2, la proteína y la anemia o las deficiencias vitamínicas en general, esos cambios nos preocupan muchísimo. Cambiamos.
decidimos hacer una técnica en que cambiamos las medidas. Para nosotros un número importante, tenemos toda la técnica igual, la parte antirreflujo, un pouch muy largo, pero nosotros nos acercamos trabajamos entre 1,50 en forma más o menos estandarizada y lo extendemos 20 centímetros más, 1,70, 2 metros. Cuando hacemos 2 metros contamos todo el intestino, si no, no lo contamos, el doctor Carbajo me va a acabar. Pero eso es lo que estamos haciendo por el tipo de paciente y por el seguimiento, que no tenemos seguimiento a pesar de eso. Entonces, sí cambiamos las medidas, no tenemos problemas, llevamos 4 años realizando la cirugía, no tenemos problema con el reflujo. Ayer recibí en Obesity Surgery la última publicación de italianos, donde vienen trabajando también con el 1,50 y un seguimiento a 8 años muy interesante con endoscopias. El reflujo realmente es más un fantasma que una realidad. Barrett no se presenta a largo plazo en los trabajos que se han revisado. Entonces, el temor es desnutrición. Tenemos un paciente que puede tener a los 34 años operada un problema a los 44 años si usted no ha tenido control, si no entienden la importancia de todos los suplementos, y eso nos ha hecho cambiar la longitud de las asas. Hola, Muchas Juan. gracias, doctor. Hola, Juan. Doctor Daniel Caíña, ¿usted qué opinión tiene acerca del cambio de las medidas en el bypass? Sí, doctor. No, me gustaría hacer una... Pero bueno, mejor que hable el doctor Caíña, y a mí me gustaría matizar un poco este tema. Sí, después del doctor Caíña sigue usted, doctor Carvalho. Vale, ok. No, nosotros sido el doctor Carbajo en Mar del Plata, en el año 2017, y realmente dejamos de hacer bypass en Rux y hemos hecho siempre BAGUA y no hemos cambiado nunca la técnica original. Siempre hicimos 60-40, trabajamos en un centro público-privado, es un centro municipal donde tenemos una gran cantidad de pacientes y nuestra realidad, entiendo lo que dice Silva, nuestra realidad es que son obesos importantes, son con índice de masa corporal más de 45, entonces para nosotros no ha cambiado la vida esta cirugía y a los pacientes también, obviamente porque creo que el secreto fundamental de la obesidad y con respecto a esta cirugía es contar todo el intestino. Yo creo que ahí está el secreto de esto y en perjuicio de las otras técnicas que no lo cuentan, creo que no contarlo es un grave problema. Nosotros contamos todo el intestino y hacemos 60-40. Ahora bien, en realidad sí estamos viendo ahora algunos problemas que no son muchos, pero sí los tenemos, que no sabemos si atribuirle un mal conteo o realmente es que se está viendo problemas de malnutrición, ¿no? Que hasta ahora no hemos convertido ninguno, simplemente hemos hecho tratamiento médico. No modificamos la técnica del doctor Carbajo. Ahora sí, doctor Carbajo, ¿qué opinión tiene usted de las modificaciones que le han realizado a la técnica respecto a la longitud de las asas intestinales? Bueno, este estudio y estas conclusiones del 60-40, digamos, apareció en un estudio, en un trabajo que está publicado actualmente, fue publicado el año pasado. A ver, y fue digamos, un poco la conclusión de un estudio que realizamos a largo plazo, a más de 5 años, en el cual nosotros, pues, digamos, recogimos todos los pacientes operados en ese periodo de tiempo, todas las mediciones, hicimos todas las medias de todas las mediciones que habíamos realizado en todos los pacientes, tanto del asa común como del asa biliopancreática, las medidas en cada uno de ellos, y obviamente sacamos una serie de normas. O sea, nuestra intención, digamos, inicial cuando hicimos este estudio era sacar unas conclusiones aproximadas sobre cuál sería el ideal en las medidas
de las asas, de las asas intestinales, para poder obtener también un ideal de un IMC de 25 a más de 5 años. Esta era un poco la conclusión, o sea, digamos, el objetivo del estudio. ¿Por qué? Porque nadie lo había realizado en el mundo hasta ese momento, en primer lugar. En segundo lugar, hay muy poca documentación científica mundial en la literatura sobre las medidas de asas intestinales. No hay ninguna sobre cuáles deben ser las ideales y mucho menos ni en el VAGUA ni en el mini-gastric bypass había tampoco nada sobre esto. Entonces, a nosotros eso nos parecía muy interesante porque es la clave, obviamente, la clave del éxito o del fracaso de la cirugía, ¿no? Considerando la cirugía como una cirugía metabólica, que es lo que realmente es, de lo que realmente se trata al ser la obesidad mórbida una enfermedad inflamatoria crónica y una enfermedad del metabolismo humano. Entonces, digamos, las conclusiones del estudio fue que para poder llegar a ese índice de masa corporal en la media de los pacientes a más de 5 años, los estándares estaban en esa relación 60-40, ¿vale? Pero esto hay que tener en cuenta que nosotros este estudio, y así quedó publicado y está reflejado así, este estudio nosotros lo realizamos en pacientes caucásicos, raza caucásica, europeos, españoles, la inmensa mayoría, no todos eran españoles, pero la inmensa mayoría sí, y digamos, pues con un nivel socioeconómico, vamos a considerar medio alto, teniendo en cuenta que todos estos pacientes proceden de la práctica privada, y el 100% son práctica privada, y por tanto no hay ninguna, digamos ningún sesgo en este aspecto de que podamos tener pacientes de escasa capacidad económica o de escaso nivel de recursos, etcétera, ¿no? En este sentido, digamos, este es el modelo poblacional y es sobre el que el estudio se hizo. Obviamente yo este tema pues lo he discutido mucho con todos ustedes, con los colegas, siempre con los que vienen por aquí, en los congresos, en las reuniones científicas, y soy consciente de que la realidad, sobre todo en algunos países hispanoamericanos, no es exactamente la misma que en Europa, la realidad social, sobre todo aquellos colegas que están trabajando en la medicina pública. Muchos de los amigos y de los colegas que han estado trabajando por aquí conmigo, que están realizando esta técnica quirúrgica en México, por ejemplo, y que están trabajando en algunas zonas que yo conozco muy bien y que ellos conocen, obviamente, es donde trabajan, pues algunas zonas de Oaxaca, de Chiapas, y otras zonas del México profundo, por así decir, en el cual están trabajando con poblaciones indígenas fundamentalmente y de escasos recursos económicos y con no muy alto acceso a la ingesta proteica, pues quizás haya que hacer alguna adaptación en este tipo de pacientes. O sea, yo, digamos, no creo que esto sean verdades absolutas. Esto no es algo... a ver, la cirugía no es una cosa que realmente siempre 2 y 2 tenga que ser 4, porque hay múltiples factores que se envuelven en esto. Yo siempre digo, en este sentido, que obviamente hay un aspecto básico que ya ha comentado el doctor Caíñas, que es que la longitud intestinal hay que medirla siempre. El intestino siempre hay que medirlo porque nosotros necesitamos saber cuánto intestino tenemos para poder montar el bypass. Entonces, es fundamental porque las diferencias en las medidas intestinales entre unos pacientes y otros pues son muy grandes, así como en la media nuestra son 5 metros las medias, pero los extremos están entre 3 y 8. Entonces, digamos, esas diferencias hay que ajustarlas. Por tanto, como un poco como conclusión de todo esto,
digamos, el primer aspecto básico es que el intestino nosotros debemos conocer la longitud intestinal total. Esa sería la primera premisa desde mi punto de vista. La segunda premisa es que hay que entender el paciente no de una forma global, sino individualmente, porque cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene un modelo de obesidad diferente, tiene un índice de masa diferente, tiene unas comorbilidades distintas, tiene una edad distinta. O sea, el concepto de edad, por ejemplo, es básico y sí que me gustaría incidir en esto ahora. El sexo también es un aspecto a tener en cuenta. El modelo de obesidad también, porque no es lo mismo una obesidad troncal masculina típica del varón adulto que una obesidad feminoide, que tiene un comportamiento metabólico completamente distinto. Y también aspectos socioculturales y económicos también hay que considerarlos, porque no es lo mismo, ya digo, operar este tipo de pacientes que nosotros estamos operando en España a algunos otros que quizás les está tocando operar a muchos de ustedes en Latinoamérica. Por tanto, que digamos que todos estos factores individuales hay que tenerlos en consideración. Y en relación con esto, pues claro, no es lo mismo operar una paciente como la que ha operado Juan Carlos con esa dislipidemia. Sí, es una dislipidemia severa, pero tiene un índice de masa 35. Entonces, bueno, él le ha dado un 50-50. Hay que considerar mucho la edad del paciente. Si el paciente es joven, quizás yo me hubiera ido un poquito más abajo. Quizás yo le hubiera dado pues un 55 o un 60-40, dependiendo de la edad. Pero si la edad es un poquito más alta, siempre hay que mirar un poco las perspectivas de vida. En un paciente que tiene más de 60 años, yo haría lo contrario. Yo le daría casi 40-60. ¿Por qué? Porque primero, las perspectivas de vida son cortas y, en segundo lugar, el intestino no es el mismo que una persona joven. Y, sin embargo, si tengo que operar a una persona de 20 años, tengo que ser muy agresivo. Porque hay que pensar que le quedan todavía 70, 80 años de vida. Y vosotros imaginad lo que puede pasar en todo ese tiempo. Y, en segundo lugar, porque es un intestino joven y es un intestino que va a absorber todo. Y si estamos hablando de un superobeso, ahí sí que no queda otra. Si no le damos un 60-40, como mínimo, sí, ese paciente superobeso, no digo que vayamos a tener un índice 25 a 5 años, porque si es súper obeso va a ser imposible. Si solamente es un súper obeso con un índice 50, 52, 54, sí es posible. Pero si es un súper va a ser muy difícil. Entonces, en estos pacientes, claro, se trata de acercarles lo más posible a ese 25. Y ahí el 60-40 sería de forma obligada. O sea que, en definitiva y en resumen, digamos que hay que considerar toda una serie de múltiples factores y que no hay que ser dogmáticos en esto, que es un poco en definitiva lo que quiero de cara a los que están escuchando esto, que no tienen por qué ser dogmáticos, que no tienen por qué aplicarlo de una forma exacta al 100% de los pacientes, sino que establecerlo como norma general. Que como norma general hay que medir el intestino en todos ellos, eso sí que es, creo, absolutamente acertado, y que las longitudes de las asas hay que hacerlas un poco en función de las características del paciente y también de la capacidad del seguimiento. En esto también un poco estoy de acuerdo con Eduardo, que obviamente los problemas nutricionales, tengan en cuenta que en el VAGUA, cuando aparecen problemas nutricionales, van a aparecer en el primer año. No van a aparecer después, entre el primer año, año y medio como mucho. Después no van a producir. ¿Por qué? Porque ya sabemos ahora mismo que en el íleon terminal se va a producir una hiperplasia compensatoria de las células entéricas. Y esa hiperplasia compensatoria va a hacer que el intestino va a absorber cada vez más. O sea que los problemas nutricionales se van a presentar en el primer año y medio, que es donde hay que hacer un muy buen seguimiento nutricional en estos pacientes que tienen un procedimiento hipoabsortivo. Y después del segundo año prácticamente estos problemas no se van a presentar, aunque es indudable que otros factores nutricionales, como pueden ser los de tipo, no estoy hablando de la albúmina ni de las proteínas, estoy hablando de las vitaminas y minerales. En este caso sí que es necesario que estos pacientes tengan suplementación. Y si estos pacientes no van a tener suplementación adecuada durante al mínimo los primeros 5 años, pues hay que replantearse un poquito las cosas. En este aspecto sí considero que
que depende mucho de la capacidad del follow-up. Nosotros somos un centro de excelencia, digamos, acreditado por IFSO, y tenemos una obligación muy estricta de que mínimo el 75% de nuestros pacientes tienen que tener un follow-up a más de 5 años, y eso nos hace considerar el que obviamente tenemos obligación de estar muy pendientes de todos nuestros pacientes y de que cualquier cosa que nos aparece inmediatamente vamos a poder resolverla. Pero obviamente yo entiendo que no todo el mundo va a estar viviendo estas circunstancias. Muchas gracias, doctor Carbajo. Les voy a leer rápidamente el resultado de la encuesta. El 46% de los participantes hace la técnica 60-40, el 15% 50-50 y el 26% 40-60. Doctor Olivares, ¿podemos continuar rápidamente? Sí, nada más como un comentario muy rápido, ahorita por lo que comentó el doctor Silva. Nosotros hacemos el conteo total del intestino delgado, de hecho así está descrita la técnica del doctor Miguel Carbajo, porque fíjate que es preocupante obviamente que te pueda quedar una asa común muy larga, pero también uno tiene que considerar que en algunos pacientes podría quedar muy corta. En este caso, entonces sí, la recomendación es contar todo, porque el hecho de tomar a 2 metros como medida de referencia, y eso es una de las problemáticas que tiene el mini gastric bypass, que no cuenta todo el intestino, y les comento 3 casos que tuve recientemente y que dicen que las situaciones a veces vienen en pares. Aquí me tocaron 3 pacientes semejantes, seguidas, donde una tuvo 310 de intestino delgado, 310 centímetros, la otra tuvo 340 y una tuvo 380. Entonces, si consideramos a los 2 metros, pues imagínense, habría quedado 1.10 de asa común, 1.40 y 1.80, lo cual en determinado momento sería insuficiente, ¿verdad? Yo ahí sí le tengo mucho respeto a la cuestión de dejar más de 2 metros por lo menos de asa común. En este caso quedaron 260. Y pues bueno, hay que considerar esas partes en el conteo. Yo creo que esta es una de las partes medulares de la técnica del bypass de una anastomosis del doctor Carbajo. Hay otros factores, la dieta, la edad, nivel socioeconómico de los pacientes y varias cosas que tenemos que nosotros regionalizar para las zonas donde estamos, ¿verdad? Irlas adecuando y saber si el paciente va a estar pegado a la consulta o no. A veces lo podemos ir pronosticando por las características del mismo paciente. Voy a seguir, en este caso, la evolución posoperatoria de esta paciente fue adecuada, con dieta, tolerancia adecuada a la dieta progresiva. Nosotros vamos de fase 1 a fase 5, desde dieta líquidos claros, avanzamos a líquidos completos, posteriormente vamos de 2 días líquidos claros, 10 días líquidos completos, después nos vamos a dieta molida, en este caso 10 días, hasta que llegamos a la fase 5. En este caso, la fase 5 empieza al mes, la cual la dejamos nosotros, es dieta blanda que dejamos por 1 mes, la avanzamos bien, la toleró adecuadamente. Su baja de peso ha sido adecuada en esta paciente, con un índice de masa corporal, el más reciente en 24.4, 150 libras, que corresponde a 68 kilogramos, triglicéridos y colesterol normales. Aquí hay una cuestión que tengo que destacarles, que al 7º mes posoperatorio, la paciente en el mes de febrero de este año nos refiere que sale positiva a prueba de embarazo y inmediatamente nosotros la mandamos con su ginecóloga, que es la ginecóloga de nuestro grupo, y empieza el control. Esta paciente traemos nada más una problemática que, como es de Estados Unidos, de la zona fronteriza, lleva su control en Estados Unidos y el bebé va a nacer allá. Entonces, cambió un poquito en la fase inicial, en los primeros meses, de los suplementos, específicamente vitaminas y minerales prenatales. Ya hicimos el cambio nosotros para Centrum Complete, que es la fórmula que más se parece a los multivitamínicos que maneja el doctor Miguel Carbajo. En este caso es la más completa, al menos del mercado, en el caso de nosotros. Y la paciente, pues como vimos aquí, de alguna manera el 50-50 nos ha resultado en esta paciente en llevar un mejor control, vamos a decirlo así, porque se agregó el embarazo en ella y aunado esto a la pandemia de COVID, dejó de venir a la consulta, nada más iba con la ginecóloga esta paciente. Entonces, en los controles de la paciente en el mes de diciembre, antes del embarazo, pues el colesterol y el triglicéridos controlados bien, dentro de lo que cabe lo nutricional también, pero en lo más reciente que tenemos, ya tenemos 7 meses de embarazo con ella,
pues bueno, este estudio que le reporto aquí es del 24 de la semana pasada, 24 de septiembre. Vemos que persiste el HDL colesterol bajo, los triglicéridos están en 71, mantiene el colesterol en 121. Hay que entender que tiene embarazo agregado y esto aumenta la tasa metabólica basal en todas las pacientes a partir en los 3 trimestres, pero después del 5º mes hay un crecimiento mayor del producto, en este caso del bebé, y pues obviamente va a aumentar la tasa metabólica basal y esto puede repercutir sobre la evolución nutricional de las pacientes. Entonces, pues básicamente un poco de anemia, esto lo discutimos con la ginecóloga y el gastroenterólogo y nos dicen que tiene que ver como anemia dilucional, aunque está por debajo de 10.5 que marca CDC de los Estados Unidos y 11 que marca la OMS, pero en los estudios de ferritina, todo lo relacionado a hierro, la paciente se mantiene bien, por lo cual nos dice que no es una anemia ferropénica. La vitamina B12 ya suplementamos una dosis con ella, pero está normal. Y pues bueno, lo único que sí es una constante que estoy viendo yo mucho en los pacientes de la región, desde el preoperatorio, lo aclaro, es los niveles bajos de vitamina D. En esta paciente también ya ajustamos esa situación para suplementar la vitamina D y proteínas, obviamente, con multivitaminas y minerales. Yo específicamente suplemento con proteínas de suero de leche, que aporta 25 gramos el botecito que manejamos y trae multivitaminas y minerales. Manejamos 1 al día, más la dieta en los pacientes. Y pues bueno, aquí está el día que lo operamos, el control a los 3 meses, el último control antes del embarazo con ella, evolutivo, es una paciente que ha evolucionado excelentemente bien, pero se agrega en febrero la cuestión del embarazo, ¿verdad? Y tenemos que hacer algunos ajustes con ella, ¿verdad? Para que ya una vez que nazca el bebé, entendemos nosotros que se va a recuperar mucho mejor en la parte nutricional y se va a encontrar todo más estable. Yo creo que el 50-50 le cayó bien a esta paciente específicamente y pues bueno, la llevamos dentro de lo que cabe bien. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos muy bien. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a terminar rápidamente. Doctor Eduardo Silva, ¿algún comentario? No, excelente caso, muy bien manejado. Es que operamos por escrito. Les estamos diciendo que les recomendamos antes de 1 año o año y medio después de una cirugía bariátrica no quedar embarazadas, porque pues una pancreatitis, un bagua y ahora un embarazo, pero pues nada, hay que manejarlo. Esperemos que la mujer joven responda fácilmente a su anemia. Lo felicito, doctor, porque manejaron un caso muy interesante, lo tienen muy bien documentado. Y nada, creo que lo que dijo el doctor Carbajo, es muy probable que en nuestros países nos toque ajustar las longitudes de asa. Nosotros, como le digo, estamos mucho más cerca del 1,50 que de los 2 metros. Y cuando tenemos eso en nuestra práctica privada, lo hemos simplificado muchísimo. Hacemos una técnica con la que estamos contentísimos 4 años en la pérdida de peso, en el manejo nutricional, en el reflujo. Estamos muy contentos. Entonces, creo que nos va a tocar adaptarnos. Eso cada grupo hará su experiencia. Y quiero recalcar eso, que los norteamericanos no creen en nuestras anastomosis, en nuestras cirugías de una sola anastomosis por 2 temas, por el reflujo y por el miedo terrible a un Barrett, que yo lo quiero recalcar aquí en la audiencia. No lo tenemos, no es real, no es un problema si hacemos la técnica antirreflujo con una anastomosis amplia, colgando el asa, tal. Y el otro es manejar lo que nosotros tenemos que manejar, nuestro problema nutricional, sobre todo en los pacientes jóvenes que queremos que les dure mucho el efecto metabólico, pero sin llegar a los problemas que podría generar nutricionalmente y vitaminas. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias a usted, doctor. Doctor Eduardo Contreras, ¿alguna anotación final? Sí, sé que queda poco tiempo, pero no puedo dejar de primero felicitar al doctor Juan Carlos por, más allá del caso clínico, que es muy interesante y me ha clarificado varias cosas, lo quiero felicitar por la metodología de su enfrentamiento del caso clínico, de la recopilación de los datos y también de la técnica quirúrgica. Más allá de que sea un bagua o lo que sea, esto de usar todos estos tips que nos mostró me han servido mucho. Y me hace mucho gusto escuchar esto del clip, de ese tip del clip que marca el lugar para no equivocarse. Yo hago exactamente lo mismo y me gustó mucho escuchar eso. También comentar de que entendí que ustedes usan drenaje. Me parece que
que es así, ustedes lo hacen, nosotros no lo hacemos. Voy a decir esto, después, si quiere, me responde. Tercero, y aquí una pregunta para usted, doctor, y al doctor Carvalho. ¿Cuál es verdaderamente el tamaño de la anastomosis que hacen? Porque le escuché que usted regulaba el stapler a 3,5, me parece, ¿no es cierto? Yo como que he escuchado a otros cirujanos que hacen estas técnicas que lo dejan más amplio. No sé si eso haya una diferencia con el doctor Carvalho o es esa uniformemente el tamaño que se usa. Termino inmediato. Y por último, quiero decir que creo que la clave, y esto ya lo vengo racionalizando hace mucho tiempo, la clave de esta técnica de buena anastomosis, cualquiera que esta sea, y particularmente el VAWA, que me parece que si yo el día de mañana, y no es porque esté aquí Miguel, el día de mañana yo parta con esto, que es mi interés, voy a partir con el VAWA. Yo estoy convencido de eso. Ahora bien, pero cualquiera de estas técnicas con buena anastomosis, creo que la clave, y se ha repetido 3 o 4 veces, y muy bien lo dijo Miguel, es medir todo el trayecto intestinal. Los seres humanos, el Homo sapiens, tiene diferentes tamaños de largo de intestino delgado según su raza, según el sexo, según la altura de la persona, etc. Es muy variable. Yo creo que ahí falla el bypass gástrico en Y, porque nosotros lo que hacemos, nunca medimos totalmente el trayecto, termino ahora, sino que hacemos una medición. Yo uso 100 a 120 centímetros de tamaño para asa alimentaria y algo parecido para la biliar, y eso es uniforme para todos mis bypass gástricos en IDRU. En cambio, ustedes hacen una cosa diferente, miden todo el trayecto y ahí se dan cuenta y hacen la partición a un porcentaje de ello, lo cual garantiza efectivamente que están dejando una suficiente cantidad de territorio biliar y territorio alimentario como para que el procedimiento resulte. Me parece que ahí está la clave de esto, más allá de la anastomosis única que se hace con esta u otra técnica. Eso es lo que yo quería comentar y me gustaría saber el fundamento del drenaje y el tamaño de la anastomosis. Contesto, si quieres, el tamaño de la anastomosis lo calculamos nosotros en base a, metemos como vio cartucho AMT45 y lo calculo más o menos a 3.5 porque sabemos nosotros que en grapa los 4.5 que dice el cartucho, pero la cuchilla no corta, en este caso, toda la longitud, porque así está diseñado. Entonces me viene quedando más o menos calculado, ¿verdad? Porque no es exacto esta situación, más o menos a 3 centímetros la anastomosis de diámetro específicamente. Y la otra pregunta que me decía, perdón. El drenaje. El drenaje, bueno, yo desde hace muchos años, yo soy hijo de cirujano, estoy acostumbrado, papá, todos los pacientes les dejaba drenaje y mi fundamento, el doctor, aquí a lo mejor valdría la pena ver el tiempo, yo los dejo una semana los drenajes, yo le dejo a todos Penrose específicamente y les dejo una bolsa de colostomía cristalina para estar viendo las características del drenaje. Me ha ayudado mucho en las primeras horas del posoperatorio, me ha tocado pacientes que han tenido sangrados, por ejemplo, y el drenaje me está avisando esa situación. No me ha tocado tener fístulas en pacientes de más tiempo específicamente, ¿verdad? Pero el drenaje me va todos los días. Nosotros manejamos mucho por fotografía, nos mandan a diario los pacientes cuando ya egresaron del hospital, se toma la fotografía y tomamos el informe del paciente, las preguntas básicas de cómo amaneció, las dudas dietéticas, dudas de medicamentos, y una de las cosas tiene que ser la fotografía del drenaje. En este caso, por eso la bolsa de colostomía que ponemos nosotros es cristalina, para que poder nosotros ver las características y calcular el gasto diario. Yo básicamente digo, no tengo un fundamento para decir el tiempo, lo que sí sé yo es que lo mínimo son 4 días para que deje trayecto el Penrose. Específicamente yo lo dejo 7. Doctor Caíña, ¿alguna aclaración para terminar? No se escucha. Nosotros siempre drenamos la cavidad, las anastomosis, es regla, aparte hay residentes y bueno, es un protocolo dentro del servicio. Pero bueno, creo que para terminar, no sé si el doctor Carvalho quiere agregar algo más, ya damos por concluido. Sí, quería un poquito a raíz de los comentarios de los dos Eduardos, un poco, ¿no?
Yo creo, y un poco a modo de resumen, creo que el tema del reflujo y del Barrett, yo creo que es algo que en estos momentos está actualmente superado. Es decir, que ha pasado a la historia. Y yo lo digo porque llevo casi 19 años combatiendo contra esto. Y en unos tiempos, en los primeros tiempos, muy difíciles porque nadie entendía este tipo de cirugía. Ahora, actualmente, pues hay estudios de todo tipo, multitudes de estudios por todos los lados, que afortunadamente han mostrado lo contrario. Y bien es verdad que también hemos modificado la técnica progresivamente en los últimos años y hemos ido viendo, así, en mis primeros estudios yo llegué a tener hasta un 2% de reflujo. Ahora podemos decir que tenemos 0% de reflujo, de novo, estoy hablando de novo, y más de un 95% de resolución de enfermedad de reflujo gastroesofágico previo a la cirugía, que es muy frecuente, como todos ustedes saben, en los obesos. Con lo cual, digamos que este tema, nunca jamás vi un Barrett, nunca en toda mi vida he visto un Barrett y llevo más de 4.000 intervenciones realizadas personalmente. Nunca en mi vida vi esto, ni cuando hacíamos los PAUs todavía más cortitos. Y ahora que estamos haciendo estos reservorios gástricos de 20-22 centímetros, como mostraba Juan Carlos, pues prácticamente el reflujo es 0%. O sea, creo que esto es un mito, realmente esto es un mito. En la última webinar que hemos tenido del International Club, yo creo que ha quedado claro en las exposiciones de los diferentes speakers que hubo allí. Esto fue el sábado pasado, y creo que esto ha quedado muy claro ya, que esto es un mito que ha pasado. Es decir, ahora el problema en el que estamos un poquito más enfangados, entre comillas, es en los aspectos nutricionales, que es algo sobre lo que hemos hablado ya, y que sí que es necesario recalcar que nunca realicen un VAWA si no dejan como mínimo 2 metros de asa común. Como mínimo. Es más, en el trabajo al que yo me hacía referencia del 60-40, el porcentaje de asa común siempre mínimo aconsejable es entre 2 y 2,20 metros. Es decir, no se bajen más de ahí, salvo que tengan un seguimiento nutricional súper estricto. Pero en general, como medida para todos ustedes, para la gente que nos está escuchando, entre 2 metros y 2,5 metros, 2 metros, 2,20 metros, 2,30 metros, digamos, no se bajen más en el asa común. Conserven por lo menos esas longitudes de asas. Por eso es importante la medición intestinal total, para poder garantizar un mínimo. Con estas medidas, olvídense, no van a tener problemas nutricionales graves de ningún tipo. Y un poco ya en relación con esas últimas preguntas de Edu, que bueno, nuestra boca anastomótica es un poquito más corta, es decir, la hacemos con una endograpadora de 3 centímetros, y el resultado final es que la boca anastomótica más o menos está entre 2,5 centímetros, 3 como máximo. No llega a 3 realmente, porque cerramos un poquito en el empalme en la parte inferior. ¿Por qué recomiendo siempre comenzar por la parte inferior? Porque cuando se comienza a hacer la anastomosis por la parte superior, no sé si recuerdas, Daniel, cuando estuvimos operando allí en Malvinas, cuando también tú empezabas por la parte superior, yo te recomendé, no, cambia mejor a la parte inferior, porque la parte inferior se queda muchas veces oculta y entonces no tenemos una conciencia clara de que quede bien cerrado. Mientras que la parte superior de la anastomosis siempre la estamos viendo. Por tanto, que es mejor cerrar, en mi humilde opinión, y en mi experiencia, siempre empezar de abajo para arriba. Y aproximadamente nuestras anastomosis son de alrededor de 2,5 centímetros, más o menos. Es decir, con esto hacemos la anastomosis no tan amplia, no tan grande. Yo creo que las anastomosis muy grandes no son buenas, y no hemos tenido ningún problema en los últimos muchísimos años, digamos, en este aspecto de estenosis de boca o de necesidades de dilataciones, ni ninguna cosa de estas. Las anastomosis grandes a las que se refería Juan Eduardo, es las realizadas con la técnica mini gastric bypass. Con la técnica mini gastric bypass las hacen hasta de 6 centímetros de ancho, porque hacen anastomosis terminolaterales, no laterolaterales.
Y esto ya quedó demostrado hace muchos años y lo demostró precisamente Capella ya por ahí en los 2000, 2003, 2004, en los estudios físicos que hizo según las leyes de Lowe y demás, las leyes de la física aplicadas a las anastomosis, que las anastomosis más funcionales y más fisiológicamente aceptables eran las laterolaterales, no las terminolaterales. Y en estas tipo minigastris sí hacen unas anastomosis muy amplias. Yo creo que no es bueno porque favorecen más el reflujo, favorecen más la posibilidad de úlceras marginales y otros factores vinculados a la terminolateral que nuestro colega Omar Fonseca las describió muy bien. Están descritas en el último libro de Dittel, en un capítulo aparte que escribió él, lo que llamaba teoría de la complianza. El drenaje, pues que es la última pregunta, yo lo dejo sistemáticamente. También es una cuestión de hábito quirúrgico, pero realmente nosotros lo retiramos en 24 horas. O sea, no lo mantenemos tanto tiempo porque nuestros pacientes es que, van muy rápidos. En 24 horas los sacamos del hospital y prácticamente al día siguiente se marchan a sus domicilios y demás. O sea que lo hacemos en ese sentido con más rapidez, pero sí lo dejamos las primeras horas. Yo creo que en realidad un poco como colofón final, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención última, pero creo que el caso ha estado muy bien presentado. Felicidades, Juan Carlos, por la presentación. Es un caso bueno, muy ilustrativo. Creo que nos ha enseñado un poco a todos muchas cosas y felicidades a los organizadores por la temática y por la organización del evento, y desde luego ha sido un placer el poder verlos de nuevo, el poder charlar aunque sea en la distancia y online, pero desearles a todos que los tiempos que están pasando, los tiempos duros que todos estamos pasando, nosotros estamos ahora, ya saben, en la segunda ola, y como les comentaba al principio, tenemos un grave problema con Madrid, exactamente, pero confiemos en que todo vaya bien, en que las familias, tanto las familias como ustedes, pues no sobrepasen toda esta tremenda enfermedad. Y a los que ya la han pasado, pues obviamente ya tienen sus anticuerpos, eso ya pasó, pero que a los que no la hemos pasado no nos toque, o si nos toca, que sea lo más suave posible. Y muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte desde España, y aquí estamos para todo lo que quieran, lo que precisen, lo que deseen, y a su disposición, como siempre. Bueno, realmente quiero agradecer enormemente al doctor Juan Carlos Olivares, un gran cirujano, un gran amigo de la casa. Gracias. Así que excelente presentación. Obviamente un agradecimiento muy especial a nuestro maestro, el doctor Carbajo, que aprendimos su clínica, la venimos practicando acá en el centro diariamente, y realmente compartir este tiempo para nosotros realmente tiene una validez enorme. También quiero agradecer a Eduardo Silva, que se tuvo que ir a operar, presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad, que siempre ha participado con nosotros en todos los eventos. Bueno, y un caluroso afecto al doctor Juan Eduardo Contreras, un gran maestro de la cirugía en Chile, y bariátrica, y pionero, y cuando yo me inicié con él hace ya mucho tiempo, en su centro de entrenamiento allá en Chile. Así que, y agradecer, a la comisión directiva de la sociedad que está acá presente con todas las máquinas, y al doctor Aguilar, al doctor Bernengo, a Costa, a Matías, a Martín, que pudieron hacer posible todo esto, que para nosotros que ya tenemos una edad determinada, manejar todas estas plataformas nos resulta un poco dificultoso. Así que les mando un afectuoso abrazo de acá de la Argentina. Así que ha sido un honor compartir este momento. Un fuerte abrazo a todos.